Comencemos con dinámica y comencemos con el estudio de los principios de Newton. Y vamos a empezar por el primero, que es lógicamente el que se denomina bajo el seudónimo de principio de inercia. Lógicamente ocupa el primer lugar porque de alguna forma u otra tiene una importancia fundamental para los otros dos que vienen después. Repito, los tres hay que aplicarlos como un todo, no nos podemos olvidar de ninguno. Si fallamos en uno, la mecánica falla. Bueno, para poder conocerlo, y fíjense esta palabrita que voy a aplicar mucho en el desarrollo y lo vengo aplicando, nosotros venimos acá a conocer la mecánica de Newton. Y no necesariamente a entenderla, fíjense lo que estoy diciendo. No necesariamente vamos a entender los principios de Newton, nosotros tenemos que aceptar los principios. El entenderlos tiene que ver normalmente con sentidos que nosotros manejamos que no tienen nada que ver con la ciencia. Entonces, primero vamos a enunciarlo. Y después de enunciarlo, vamos a empezar a hacer una serie de observaciones que nos van a permitir irlo conociendo, irlo viendo cuál es el fundamento que encierra en sí mismo. El primer principio dice: todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que actúen causas capaces de modificar dicho estado. Fíjense que es muy cortito, muy concreto. No hay fórmulas como a ustedes les gusta a veces encontrar. Y es un enunciado, pero es un enunciado trascendental. Es tan trascendental que el principio de inercia, o el primer principio de Newton, fue, digamos, atesorado por la ciencia y le llevó 2000 años poder llegar a esa conclusión a tipos como Galileo y como Descartes. Y vamos desgranando y nos vamos a dar cuenta del porqué. Vamos a hacer una serie de observaciones. Entonces vamos con la primera observación. La primera observación es que el principio de inercia me dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense que habla de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Hace referencia a que el reposo es equivalente al movimiento rectilíneo y uniforme para la mecánica. Fíjense que para la mecánica el reposo es equivalente al movimiento rectilíneo y uniforme. Para la gente que no conoce mecánica no es lo mismo el reposo que el movimiento rectilíneo y uniforme. Pero para la mecánica sí. Fíjense que apliqué este símbolo que no es igualdad, sino que es equivalente. Ahora bien, ¿a qué se refiere Newton? ¿O a qué se refiere, si se quiere, la mecánica cuando habla de equivalencias? Se refiere a lo siguiente: no es posible distinguir entre un movimiento rectilíneo uniforme y un estado de reposo. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, imaginemos esta utópica situación ideal. Y acá es donde aplicamos de vuelta una palabrita, o si se quiere, empezamos a aplicar una palabrita que es ideal, que son idealizaciones, porque los principios en sí mismos encierran idealizaciones. Y nos vamos a ir dando cuenta por qué. Entonces, fíjense, pensemos en una nave espacial y que nosotros estamos dentro de esa nave espacial. E imaginemos que no hay nada que pueda interactuar con esa nave espacial. ¿Qué significa? Que no hay planetas, que no hay soles, que no hay galaxias, que no hay nada. Lo único que tenemos en el espacio es esta nave espacial. E imaginemos que esta nave se está moviendo en un movimiento rectilíneo uniforme. Respecto de algo que permita, digamos, decir, no, la nave se está moviendo. Lo que me dice el principio de Newton es lo siguiente: yo, habitante de la nave y científico, no tengo ninguna experiencia posible a realizar dentro de la nave para darme cuenta que me estoy moviendo respecto de este punto que de alguna manera u otra es la referencia. Es decir, yo en un móvil que se mueve en un movimiento rectilíneo y uniforme, no tengo ninguna experiencia posible a realizar para poder darme cuenta si está moviendo o está quieto. ¿Está en el espacio o no está en el espacio? La única posibilidad es espiar y ver. Pero si no puedo espiar y no puedo ver, no hay experiencia posible. Por eso que se habla de reposo de movimiento rectilíneo y uniforme como estados equivalentes para la mecánica. Esto es fundamental y se tienen que dar cuenta, porque es muy importante en función de lo que viene después. Entonces, esta es la primera observación. Reposo equivalente a movimiento rectilíneo uniforme. Vamos con la segunda observación.
La segunda observación tiene que ver con que nos dice, todo cuerpo es partícula y es objeto. Está claro, ya lo dijimos. Los principios de Newton se aplican a una partícula, a un objeto. Entonces debemos entenderlo de esta manera. Todo cuerpo se refiere a partícula u objeto. Bien, vamos con la tercera observación. Idealización. Experiencia imaginaria. Fíjense lo que quiero decir con esto. El primer principio me habla de una experiencia imaginaria. El primer principio me dice, aceptalo porque no lo podés contrastar en laboratorio. ¿Pero cómo puede ser que no pueda contrastar esto en laboratorio? Pueden pensar ustedes. Fíjense que el primer principio menciona a este movimiento. Y este movimiento es un movimiento imposible de reproducir. Porque yo para reproducir un movimiento rectilíneo y uniforme necesito un espacio infinito. Y un tiempo infinito. Y eso es algo que lógicamente ya allana con las dimensiones del universo y ya allana con fundamentos filosóficos. Entonces ustedes piensen lo siguiente. En tiempo de los griegos, el primer principio, así elaborado, era imposible de sostener o imposible de pensar, porque los griegos, entre ellos Aristóteles, pensaban o sostenían que el espacio era finito. Es decir, que nuestro mundo terrestre, que estaba en el centro, de alguna forma u otra ocupaba un lugar en el espacio, pero que no había mucho por recorrer, para llegar a la última esfera de la cual él normalmente hablaba, que era la esfera donde estaban las estrellas fijas y que es donde terminaba el espacio. Por lo tanto, Aristóteles no podía sostener la existencia de una experiencia realizada con un movimiento rectilíneo uniforme. Hoy tampoco la podemos sostener, porque hoy tampoco podemos asegurar que el espacio sea infinito y que el tiempo sea infinito. Por lo tanto, esto es una experiencia ideal. No se puede comprobar esto, se puede comprobar en tramos. Está claro, eso es fundamental, lo tienen que tener en cuenta. Por eso, y de paso hacemos una retrospección, esos filósofos griegos, y fíjense que los denomino filósofos porque no eran científicos, o no fueron científicos, esos filósofos griegos como Aristóteles o Platón, pensaban como movimiento planetario, y aceptaban como movimiento planetario a movimientos circulares. Y era lógico que pensaran que los movimientos planetarios tenían que ser circulares. En primer lugar, porque para ellos la perfección estaba, digamos, en todo lo que fuera extralunar, supralunar. La perfección, un mundo perfecto, un mundo de esferas y de círculos. Pero por sobre todas las cosas, porque una circunferencia y un movimiento en una circunferencia requiere de un espacio finito para desarrollar una partícula. Entonces, ojo con eso. Fíjense que era bastante lógico pensar que los griegos admitieran como principal movimiento y rechazaran al rectilíneo uniforme, al movimiento circular y uniforme. Porque aparte el movimiento circular y uniforme es repetitivo y este no es repetitivo. Eso como un paréntesis aparte, digamos, a esta idea de idealización a la cual nos tenemos que empezar a acostumbrar. Como cuarta observación, y esta tal vez ya una observación muy importante. Fíjense que el primer principio me dice, todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Hasta ahí vamos. Y hemos hecho varias observaciones. A menos que actúen causas. Fíjense que toda la filosofía aristotélica, o si se quiere toda la física aristotélica, estaba sostenida en esa idea de causalidad. En ese principio fundamental, si se quiere, que tenía Aristóteles, que decía, todo movimiento tiene una causa. Fíjense lo que estoy diciendo. Aristóteles sostenía que todo movimiento, de alguna forma u otra, estaba originado por alguna causa. Nosotros ahora vamos a ver que entendemos por causas fuerzas en la mecánica de Newton. O sea, las causas son las fuerzas, que es básicamente sobre la cual está
sostenido el formalismo de la mecánica de Newton, sobre el estudio de las fuerzas, que son las causas que dan lugar a variaciones o a cambios en el movimiento. Pero fíjense que el primer principio me dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, o sea, que acepta que un movimiento rectilíneo uniforme puede ocurrir sin causas. Lo que me dice el primer principio es que yo puedo alterar el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme con causas, pero sin causas, un móvil está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, eso rompe con el causalismo o la causación aristotélica. Esa causación que de alguna forma u otra había gobernado a la ciencia aristotélica, durante prácticamente 2000 años. Esta era una ruptura como la que nos plantea Coiré en la lectura que yo les dije. Una ruptura total de un mundo concebido de otra manera. ¿A través de qué? De un principio, de una hipótesis, de una conjetura, que es una experiencia imaginaria jamás realizada. La quinta observación es la siguiente. El primer principio me dice: hay sistemas de referencia buenos y sistemas de referencia malos. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Hay sistemas de referencia buenos y sistemas de referencia malos. Alguien me puede decir, pero Biau, ¿dónde dice eso el primer principio? Lo dice en todo momento, porque el primer principio habla de movimiento y habla de reposo. Y si estamos hablando de reposo y estamos hablando de movimiento, lógicamente estamos hablando de que indirectamente eso se está midiendo respecto de algún sistema de referencia. Entonces el sistema de referencia está ahí escrito en el primer principio, por más que no esté explícitamente expresado. Entonces, fíjense lo que me está diciendo el primer principio. Me dice, hay sistemas de referencia buenos, que son aquellos en los cuales es válido el primer principio. Acá vale el primer principio, en estos vale. Y hay sistemas de referencia malos donde no vale el primer principio, donde no es válido el primer principio. Lógicamente nosotros, y la mecánica, tiene que estar sujeta en sus leyes a la utilización de buenos sistemas de referencia. ¿Y cuáles son esos buenos sistemas de referencia y cuáles son esos malos sistemas de referencia? Precisamente en donde el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme pueden ser alterados únicamente mediante la acción de causas. Es decir, lo que me dice el primer principio es, solamente una fuerza puede alterar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo. Si en algún sistema de referencia los cuerpos alteran su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme sin causas, esos no son buenos sistemas de referencia. Por eso traje esta mesa y esta silla en la cual me voy a sentar. Y vamos a hacer una idealización, porque en definitiva, no nos olvidemos que la mecánica y los principios nos hablan de idealizaciones. Entonces vamos a hacer una experiencia imaginaria. Imagínense que yo estoy sentado en un tren. Y esta es una de las mesas del tren. Un tren. Y esta es una de las mesas del tren en las cuales yo estoy sentado al lado de la mesa. Imaginemos que este tren se mueve hacia allá. Imaginemos que este tren es un tren de alta velocidad que se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme a 400 km por hora. Esa es la idealización que estamos haciendo, que yo estoy en un tren moviéndome hacia allá a 400 km por hora, en un movimiento rectilíneo uniforme. Lógicamente, de acuerdo al primer principio, yo me puedo estar dando cuenta que me muevo porque espío y que veo que las cosas pasan y pasan y pasan a través de las ventanas del tren. Pero si no puedo espiar, no me doy cuenta que el tren se está moviendo. Es más, si hemos tenido la oportunidad de viajar en esos trenes de alta velocidad, y algunos que son hasta de levitación magnética, no nos damos cuenta que nos estamos moviendo. Es imperceptible el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo estoy sentado en esta mesa, y en esta mesa hay objetos como este o como esto, los objetos permanecen en reposo respecto de mí, que soy el que está sentado en esta mesa, a menos de que actúen causas, fuerzas, a menos de que yo le aplique fuerzas que modifiquen el estado de reposo de los cuerpos. Si no, los cuerpos estos están en reposo. Si esta es una taza de té que estoy tomando, la taza de té está quieta respecto de la mesa y respecto de mí, que soy el sistema de referencia. Y sin embargo, esto, la silla, la mesa y yo mismo me estoy moviendo con el tren a 400 km por hora para aquel lado. Esto es un buen sistema de referencia. Un sistema de referencia en donde los objetos
las partículas, los cuerpos, permanecen en reposo a menos de que actúen causas que modifiquen el estado. De reposo en este caso. Ahora bien, alteremos esto de forma de ver cómo podemos, alterando un poquito la experiencia de este ideal, estar tratando con un sistema de referencia malo. Pensemos lo siguiente. Este tren se mueve para allá. Imaginemos que por algún motivo el conductor del tren pisa el freno del tren. Lo pisa. Y el tren pasa automáticamente, después de la pisada, de 400 km por hora a 300 km por hora. Es decir, que tenemos como una brusca frenada. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con estos objetos que estaban en reposo sobre la mesa ante semejante frenada, ante semejante variación del estado de movimiento rectilíneo uniforme que sufrió todo el tren? Yo que estoy sobre la silla, voy a sentir la frenada. De alguna forma u otra, voy a sentir que algo está ocurriendo. El tren está frenando. Y estos objetos que están acá sobre la mesa también van a sentir la frenada. ¿Qué les parece que va a ocurrir? Bueno, señores, básicamente lo que va a ocurrir es que estos objetos se van a empezar a mover solos y se van a venir hacia adelante. Solos. ¿Qué los movió los objetos estos? Alguno de ustedes podría llegar a decir, ¿la inercia? No, la inercia no es una causa. Entonces fíjense que el primer principio me habla de causas. Que para que un objeto cambie el estado de reposo tiene que haber causas. Estos objetos se mueven solos, como si hubiera fantasmas. En esos sistemas de referencia malos, en estos sistemas de referencia malos, que se denominan no inerciales. ¿Por qué no inerciales? Porque no es válido el primer principio de Newton, porque no es válido el principio de inercia. A estos sistemas de referencia malos, precisamente, son aquellos a los cuales nos avisa el primer principio de Newton que no debemos tener en cuenta para poder lograr que el segundo y el tercero sean válidos. Es decir, el primer principio de Newton, que es el más importante de los tres, establece lo que es un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia donde son válidos los otros dos, donde es válida la mecánica. Es decir, que si nosotros al encarar un problema o al resolver un problema empezamos eligiendo mal el sistema de referencia, lógicamente el problema va a predecir cosas que no van a ocurrir. No nos van a servir las predicciones, no nos va a servir la mecánica. Nosotros debemos respetar a todos. Entonces fíjense que es bastante lógico que el primer principio no tenga fórmula, pero encierra algo fundamental, que es la idea de sistema de referencia inercial, sistema de referencia donde sea válido el principio de inercia, donde sea válido que solamente causas pueden modificar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos. Otra experiencia que por ahí ustedes tienen arraigada es cuando ustedes van en un ómnibus y de golpe el ómnibus entra en una curva muy pronunciada. Muchas veces ustedes ven que se empiezan a caer las maletas o las cosas que ustedes tienen arriba de ese espacio que en general tienen los ómnibus para guardarlas. Y yo pregunto, ¿por qué se caen? ¿Quién hay ahí que las está tirando? ¿Qué las arroja? Si no hay causas. Lo que sí hay es un mal sistema de referencia donde empiezan a ocurrir ese tipo de cosas, donde los objetos se mueven solos, para los cuales la mecánica clásica no tiene explicación. Porque la mecánica clásica se basa precisamente en que solamente una causa puede cambiar el estado de reposo o un movimiento rectilíneo y uniforme de un cuerpo. Entonces, señores, de ahora en más, nosotros debemos tratar con sistemas de referencia inerciales, es decir, sistemas de referencia donde sea válida la mecánica y por lo tanto que sea válido el primer principio de Newton, que es el que me habla de estos sistemas de referencia. Así que vamos a seguir ahora con el segundo principio.